¿Sabías que cada vez que atacas con un pensamiento, en realidad te estás atacando a ti mismo? Si alguna vez sentiste que tus preocupaciones te hacen vulnerable, esta lección es para ti. Un curso de milagros nos recuerda que la verdadera fortaleza está en la paz, no en la venganza. Imagina descubrir que tu mente es como un supermercado. Tú decides si llenas el carrito con basura o con salud mental. ¿Quieres dejar de atraer conflictos y empezar a vivir en un entorno más pacífico? Hoy te traigo un ejercicio práctico de apenas 2 minutos que puede transformar tu día. La lección 26 de un curso de milagros es un verdadero antídoto contra el estrés y la paranoia. Quédate hasta el final, porque además de explicarte cómo funciona, te contaré un chiste que, aunque no sea brillante, sí ilumina esta enseñanza. Buenos días desde un curso de milagros con Alberto Salinas. Hoy trabajamos la lección 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Dicho de otra manera, cuando atacas con tu mente, no lastimas al otro, sino que debilitas tu propia paz. Y lo peor, te convences de que eres vulnerable, cuando en realidad no lo eres. El ejercicio de hoy es sencillo y poderoso. Consiste en realizar 6 sesiones a lo largo del día, de máximo 2 minutos cada una. Parece poco tiempo, pero créeme, si lo practicas con sinceridad, sentirás resultados inmediatos. La dinámica es la siguiente. Buscas un pensamiento perturbador. Puede ser una persona que te incomoda, una situación que te preocupa o un miedo que se repite en tu cabeza. Entonces formulas frases como, estoy preocupado acerca de lo que surja. Temo que lo que pueda ocurrir es lo que imagines. Y finalmente cierras con la idea central. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Para poner esto en práctica ahora mismo, piensa en una situación que hoy te haya robado paz. Tal vez un jefe exigente, una pareja molesta o incluso la incertidumbre de no saber qué pasará mañana. Observa cómo tu mente fabrica un escenario casi siempre peor que la realidad. ¿Lo notas? Esa película mental que parece tan real, en realidad no es más que un ataque contra ti mismo. Una mirada más amplia. Lo interesante es que un curso de milagros no nos invita a negar la realidad del mundo. Claro que existen calamidades, guerras, injusticias, jefes pesados y hasta vecinos que ponen reggaetón a las 3 de la mañana. No se trata de fingir que todo es perfecto. Pero aquí viene el cambio de enfoque. La mente es como un supermercado. Cuando vas a comprar, ¿qué metes en el carrito? Si llenas tu carro de productos ultraprocesados, azucarados y dañinos, tu cuerpo lo sentirá. Pero si eliges frutas frescas, verduras y alimentos nutritivos, tu cuerpo lo agradecerá. Un ejemplo de esto. Imagina que tienes 2 carritos en la mente. En uno pones resentimiento, quejas, miedos, críticas. En el otro pones gratitud, confianza y perdón. ¿Con cuál carrito quieres pasar por la caja de la vida? Al final, el supermercado es tu mente, y la batalla se libra allí. Tú decides qué pensamientos te llevas a casa. ¿Qué significa realmente esta lección? Cuando un curso de milagros nos dice, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad, está planteando algo revolucionario. Tus pensamientos hostiles no dañan al otro, sino que te convencen de que tú eres débil, frágil y vulnerable. Imagina que lanzas piedras a alguien, pero el viento las devuelve todas hacia ti. Terminas golpeándote solo, aunque creías estar defendiéndote. Eso es exactamente lo que ocurre cuando atacamos mentalmente. El ego nos vende la idea de que atacar es protegernos, pero la factura que llega después es alta: ansiedad, resentimiento, insomnio, gastritis y a veces hasta discusiones familiares en las cenas navideñas. El poder de la elección. Aquí viene lo interesante. Aunque el mundo esté lleno de problemas, políticos corruptos, ladrones, suegras complicadas y un tráfico que parece diseñado por el mismísimo diablo, tú puedes elegir qué pensamientos alimentar. Un ejemplo de esto. Supongamos que alguien en tu trabajo te hace un comentario desagradable.
Puedes engancharte, rumiarlo todo el día y pensar en la venganza perfecta. O puedes mirarlo como una oportunidad de practicar la lección. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. La primera opción te deja tenso, resentido y vulnerable. La segunda te devuelve la paz en cuestión de minutos. Un ejercicio práctico ahora mismo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Piensa en una persona que te haya molestado recientemente. Visualiza lo que sientes hacia ella. Tal vez enojo, frustración o incluso ganas de replicar. Ahora respira hondo y repite internamente. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. ¿Qué notas? Probablemente un alivio, como si hubieras dejado de cargar una mochila llena de ladrillos. Para poner esto en práctica a lo largo del día, cada vez que notes que tu mente empieza a atacar a alguien o a ti mismo, haz esta pausa mental de 2 minutos. Es sorprendente cómo cambia tu energía. Y ojo, no se trata de negar que hay problemas en el mundo. Claro que hay injusticias, violencia y situaciones que parecen insoportables. Pero como dice un curso de milagros, tu paz no depende de eliminar al político corrupto, ni de cambiar a tu vecino que canta karaoke hasta las 2 a.m. Tu paz depende de lo que eliges en tu mente. Y aquí entra el humor como un antídoto. Un ejemplo divertido. Imagina que vas al supermercado mental y dices, hoy me llevo una bolsita de resentimiento, 2 litros de ansiedad y un paquete grande de dramas familiares, por favor. El cajero te mira raro y te responde, ¿estás seguro? Tenemos una promoción en gratitud y en confianza en la vida. Así funciona tu mente. Cada pensamiento es una compra. Y lo mejor, puedes cambiar de carrito en cualquier momento. Lo más liberador de esta lección es entender que no necesitas cambiar el mundo para sentirte en paz. No tienes que convencer a tu jefe, ni reeducar a tu pareja, ni esperar a que el tráfico desaparezca. Lo único que necesitas es elegir pensamientos distintos. Imagina que estás en medio de una discusión. Tu mente empieza a preparar el contraataque. Ahora le voy a decir esto, y con esto lo dejo callado. Pero en ese momento recuerdas, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Y entonces, en lugar de ir a la guerra, eliges tu paz. Ese pequeño cambio mental ya transforma el ambiente. El chiste de María. Para ilustrarlo con un toque de humor, déjame contarte la historia de María. María estaba en una reunión con sus amigos y decidió compartir que estaba estudiando un curso de milagros. Ese día justamente iba por la lección 26. Con entusiasmo les dijo, ¿sabían que mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad? Carlos, uno de sus amigos, la miró con cara de «me perdí en la primera palabra» y le preguntó, María, ¿qué significa eso? Ella sonrió y respondió, mira, cada vez que tengo un pensamiento de ataque hacia alguien, en realidad estoy atacando mi propia paz. Es como si me lanzara piedras a mí misma. Carlos se quedó pensando y soltó una carcajada. Ah, ya entendí. Entonces la próxima vez que te enfades conmigo, ¿tengo que preocuparme más por ti que por mí? María se rió también y contestó, exacto, porque si me ataco, la que sale herida soy yo. Un ejemplo práctico disfrazado de humor, pero que resume perfectamente esta lección. Si eres de los que sienten que te preocupas demasiado por el futuro, te enganchas con lo que otros piensan o hacen, o te atrapan pensamientos de venganza, entonces esta lección de un curso de milagros te da una salida concreta. No sigas alimentando esos pensamientos de ataque, porque solo refuerzan tu vulnerabilidad. En cambio, repite esta idea. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Hazlo 6 veces al día. 2 minutos cada vez. Es un entrenamiento mental que de verdad funciona. Así que recuerda, el mundo no necesita cambiar para que tú tengas paz. Tus pensamientos de ataque no dañan a otros, sino que te convencen de que eres débil. Tu mente es un supermercado y tú eliges qué pensamientos comprar. Con humor, gratitud y práctica diaria, empiezas a vivir rodeado de más armonía y menos conflicto.
Para poner esto en práctica desde hoy, cada vez que notes que estás atacando mentalmente a alguien, no lo juzgues. Simplemente di, este pensamiento es un ataque contra mí mismo, y suéltalo. Espero que esta explicación de la lección 26 de Un Curso de Milagros te haya sido útil, que te haya arrancado alguna sonrisa y sobre todo, que te haya dado herramientas para resolver problemas reales de tu vida diaria. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete, porque así me ayudas a difundir más las enseñanzas de Un Curso de Milagros. Un abrazo grande y recuerda, tu paz no depende de nadie más, solo de lo que eliges pensar. Nos vemos en la próxima lección.